Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales concernientes al programa de formación bajo modalidad virtual, perforación costa afuera, continuamos enfocándonos en el método de posicionamiento 3D, dándole continuidad al apartado desarrollado en la parte final del video tutorial anterior. Como se ha indicado, el problema en los levantamientos batimétricos es correlacionar, valga la redundancia, la posición planimétrica y la determinación de la profundidad para no introducir errores en la determinación de la posición del punto situado por debajo de la superficie del agua y que va a ser el que se represente en la cartografía final. El problema del movimiento en la superficie se consigue al disminuir al incrementar la rapidez en la determinación de las coordenadas del punto radiado. Como hemos visto, existen gran variedad de métodos para realizar los levantamientos batimétricos, pero sin lugar a dudas el más extendido y utilizado actualmente es el método combinado de GPS más ecosonda digital, el cual hablaremos más adelante en presentaciones subsiguientes. Es importante agregar que el equipo de sondeo está proyectado para producir el sonido, recibir y amplificar el eco, medir también el tiempo transcurrido desde la emisión y la recepción del sonido, convertirlo o convertir este intervalo de tiempo en unidades de profundidad y registrar estas medidas de profundidad en una banda de papel arrollada sobre un tambor giratorio. Ahora bien, el sonido que hemos mencionado es producido por un transductor que automáticamente convierte un impulso eléctrico en una onda sonora. En instalaciones permanentes de sondeo por eco, este dispositivo va montado en el casco del barco de sondeo. En los modelos portátiles, el traductor va montado por lo menos 50 centímetros por debajo del nivel del agua y preferiblemente a ras con la quilla. En función de la profundidad, existen diversos traductores. Para los sondeos en agua profunda se hace una de señales de baja frecuencia, ya que las señales de alta frecuencia están sujetas a una mayor absorción y necesitan una potencia inicial más elevada cuando se emplea en aguas muy profundas. Ahora bien, el traductor también recoge el eco reflejado por el fondo y lo convierte en una señal eléctrica que es amplificada y registrada en unidades de profundidad sobre una banda graduada. Adicionalmente, las ondas sonoras son emitidas por el traductor a intervalos de tiempo muy cortos. Así, por ejemplo, un modelo portátil de sonda de esta clase, cuya máxima profundidad de alcance no llega a los 75 metros, hace los sondeos a la velocidad de 600 por minuto o 600. De igual manera, la precisión en la medida puede ser definida en función de la resolución del equipo acústico. Estas están por supuesto determinadas por lo siguiente: duración del pulso o longitud, donde un pulso tiene una duración finita, determinada por la frecuencia, velocidad de propagación y duración del pulso, donde la resolución es la unidad de la duración del pulso. En cuanto al ángulo de incidencia de la onda repito, en cuanto al ángulo de incidencia de la onda en el objetivo, si el rayo no incide normal a la superficie a representar, la longitud del pulso efectivo será mayor, disminuyendo entonces la precisión. En cuanto a la resolución del medio de grabación, se debe disponer de un medio de recogida de datos capaz de recoger, valga la redundancia, ondas reflejadas con una resolución acorde con el pulso. Normalmente se graba sobre papel tratando químicamente o bien sobre papel carbón. También se pueden registrar datos en medio magnético. En cuanto a la naturaleza del objetivo, las superficies en que rebotan las ondas pueden ser de distintas naturalezas. Por otra parte, el ancho de emisión de la transmisión se refiere a la energía devuelta por un objeto, depende de su tamaño, densidad de sus elementos e inclinación del proyector. Adicionalmente, se recogerán mejor las ondas que rebotando en los lados del objeto, los cuales se reflejan en la dirección del buque. Por otra parte, el sonido atraviesa el agua a una velocidad casi constante, siendo el valor medio de la velocidad de propagación aproximadamente de unos 1500 metros por sobre segundo, variando con la temperatura, salinidad y profundidad, específicamente la presión.
Para ello existen tablas y nomogramas que dan la corrección que hay que aplicar para los distintos valores de temperatura, salinidad y profundidad. Por otra parte, muchas de las sondas portátiles están equipadas de mecanismos y software capaces de corregir los sondeos teniendo en cuenta estos valores, por supuesto, para obtener la profundidad real del sondeo. En cuanto a la ecosonda, esta es muy utilizada en los grandes pesqueros para localizar barcos de pesca y en buques oceanográficos para realizar batimetría. Podemos mencionar adicionalmente que la metodología GPS ha permitido incrementar la precisión planimétrica, donde el registro de tiempos que en ella se efectúa permite sincronizar los datos de los ficheros GPS con los datos de los ficheros de la ecosonda mediante el campo común, como son los tiempos, teniendo especial cuidado en la sincronización de relojes de ambos tipos de registro. En cuanto al método de observación GPS, que más precisión nos puede aportar es el método diferenciar en tiempo real, anulándose las principales fuentes de error y disponiendo de nuestra posición precisa en el instante de medición. Por consiguiente, esto exige el trabajar con dos receptores GPS de forma simultánea. Ahora bien, para trabajar en tiempo real se utiliza un radio enlace entre la estación de referencia y el equipo móvil que va instalado en la embarcación. Finalmente, un sistema que realice levantamientos batimétricos, según este método, ha de realizar fundamentalmente dos tareas. En primer término, navegación, es decir, el sistema debe ser capaz de indicar la ruta a seguir para no crear zonas de solapes indeseados o bien de guiar embarcaciones por unos perfiles predeterminados. Y seguidamente, sincronización de los datos recibidos por el instrumento de medida de profundidad, en este caso la ecosonda, con el instrumento que nos indica planimétricamente dónde ha producido esta medida de profundidad, GPS. Por consiguiente, la precisión que se puede obtener en la posición estará condicionado por el tipo de observables que utilicemos, código o fase. Es importante agregar que esta precisión va a ser la que determine nuestra metodología de trabajo. En cuanto a los GPS fase más ecosonda digital, este método nos ofrece precisiones del orden de 2 o 3 centímetros ppm o centímetros más o menos ppm, donde la sincronización de datos obtenidos en el mismo instante por el GPS y la ecosonda es mucho más eficaz, con grados por supuesto por debajo del segundo. Ahora bien, los errores producidos por el efecto de las mareas y variación de altura debido al oleaje quedan total y automáticamente eliminados. Adicionalmente, no precisa de instrumentación clásica para completar el trabajo en tierra. Por otro lado, todas estas características hacen que este método sea el más eficaz y de mayor rendimiento en las operaciones de levantamiento batimétrico. Incluso se han llegado a comparar modelos digitales del terreno obtenido según esta metodología con modelos fotogramétricos y en ningún caso las diferencias excedían de los 5 centímetros. Básicamente el sistema se compone de los siguientes elementos, como por ejemplo, como estación de referencia se dispondrá de un GPS de doble frecuencia, unidad de control conectada a un radio modem, enviando correcciones de código y fase con observables de fase en tiempo real. Por otra parte, el sistema de a bordo de la embarcación está compuesto por un receptor GPS de doble frecuencia. Adicionalmente cuenta con unidad de control en la que corre el software para el tratamiento de observables de fase en tiempo real, radio modem recibiendo las correcciones procedentes del equipo de referencia, ecosonda digital y PC portátil. En cuanto a las conexiones, se puede observar que existen dos variantes con relación al sistema estándar de batimetría con GPS. En primer lugar, consideramos el hecho de utilizar como opción más aconsejable receptores de doble frecuencia, puesto que al trabajar con medidas de fase es necesaria la inicialización para la reducción, es necesario o se requiere la inicialización para la resolución de ambigüedades y tan solo los equipos de doble frecuencia son capaces de inicializar en movimiento, evitando por tanto tener que desmontar el equipo de la embarcación e inicializar en tierra cada vez que el sistema se quede con menos de 4 satélites. Ahora bien, con un equipo de estas características y empleando el método apropiado, se puede obtener o esperar
en tiempo real las coordenadas en el sistema de referencia local con precisiones de 2 a 3 centímetros de margen de error, tanto en planimetría como en altimetría. El hecho de obtener la cota del punto nos permite realizar la batimetría sin tener en cuenta el estado de la marea y corregir la variación de altura de la antena GPS, mejor dicho, debido al, o lo que es lo mismo, el traductor, debido al oleaje. En segundo lugar, se consigue un grado de sincronización mucho más alto debido a que los registros los registros tomados, tanto posición de la antena GPS, es decir, las coordenadas X, Y, Z, como profundidad medida por la ecosonda, incorporan básicamente una señal de tiempo enviada por el receptor GPS, que nos permite realizar una correlación entre ambas medidas. De igual manera, para aplicar este método es imprescindible que la ecosonda incluya la posibilidad de entrada de mensaje, el cual incluye el instante de la toma de la posición en tiempo GPS, para que de esta manera asocie instante de toma de posición, coordenadas X, Y, Z, al instante de toma de profundidad. En cuanto a los datos de profundidad, más tiempo quedan almacenados en la PC portátil, el cual incluye el software de navegación, cuya única misión es la de planificar los perfiles y guiarles por ello. De esta manera evitamos la deficiente sincronización que nos proporciona este tipo de programa. Finalmente, existe una configuración alternativa que permite simplificar el sistema. Para ello, es necesario que el sistema GPS posea una unidad de control con capacidad de gestión y replanteo de líneas, es decir, de perfiles. De este modo, se podrá eliminar la configuración del software de navegación y sustituir el PC por un PARTOC o PC cuya autonomía y tamaño es más apropiado para su instalación en pequeñas embarcaciones. En cuanto a los tipos de batimetría para la obtención de cartografía batimétrica, podemos hablar de batimetría fotogramétrica, batimetría por procedimiento fotográfico, batimetría mediante sonar lateral, batimetría mediante láser, así como también batimetría mediante teledetección. Hablaremos brevemente acerca de ellos. En primer término, básicamente la batimetría fotogramétrica, en este sentido, el uso de la fotogrametría ha permitido mejorar a la precisión e incrementar rapidez en los levantamientos batimétricos. Su uso básicamente está limitado a aguas no muy profundas, siendo esta variable la profundidad la principal limitación de este método. Comparada con la fotogrametría terrestre, la batimétrica exige la aplicación de correcciones teniendo en cuenta factores tales como mareas, índice de refracción del agua, presencia de agua, salinidad, plancton, temperatura del agua, entre otros. Pero a su vez tiene la ventaja de que permite obtener un número mayor de curvas de nivel, lo que el fondo queda mejor definido. En cuanto a la batimetría por procedimiento fotográfico, esta consiste en estudiar el espectro visible en imágenes obtenidas de satélite o aeroplanos, inclusive drones, donde estas fotografías se realizan con películas que producen un alto contraste cromático. Después de varias fotografías, las imágenes obtenidas se digitalizan y se fusionan estadísticamente, arrojando en el plano en que se presenta la correlación claridad-profundidad. En cuanto a la batimetría mediante sonar lateral, podemos indicar pues que consiste con un sonar montado en el lateral de un buque, lanzando una onda acústica hacia el fondo marino. La cantidad de tiempo que tarda el sonido en ir a través del agua rebota en el fondo y vuelve informando, por supuesto, al equipo lo referente a la profundidad real. Ahora bien, esta permite obtener mapas tridimensionales mediante un emisor receptor, el cual se utiliza con varios barcos moviéndose en paralelo, que dependiendo de la profundidad, permite a un buque cubrir mucha más superficie del fondo marino que a base de mediciones individuales. Adicionalmente, un sistema GPS puede especificar de forma exacta la posición del buque. Para ello se emplean también mediciones exactas de la velocidad del sonido en el agua, que permite calcular la reflexión de las ondas del sonido al atravesar capas de agua con distinta temperatura, conductividad y presión. De igual manera, un sistema informático procesa todos los datos, corrigiendo según cada uno de los factores, así como el ángulo de cada rayo individual.
Al final, mediante este conjunto masivo de datos se consigue generar un mapa de forma casi automática. Ahora bien, instrumentos acústicos que se utilizan para mapear la superficie de los fondos marinos y la geología subyacen, como por ejemplo un GPS diferencial, el cual proporciona una navegación para el buque y el equipo, una ecosonda que mide la profundidad del agua directamente debajo del barco, así como también batimetría de franja que incluye multi-haz y sonares de interferencia o interferometría, el cual mejora la eficiencia al mismo tiempo que mide la profundidad del agua y la intensidad del sonido reflejado por el fondo marino en una franja a ambos lados de la embarcación. De igual manera, sistemas de reflexión sísmica exploran la capa de sedimento bajo el fondo marino mediante la medición de la intensidad del sonido reflejado por el fondo marino y las capas subyacentes. Así como también presenta un side-scan sonar, el cual produce el equivalente marino de una fotografía aérea mediante la medición de la intensidad del sonido reflejado por el fondo marino en una franja a ambos lados de un vehículo remolcado. Eh, Evidentemente, después de la cartografía acústica de superficie del fondo marino, la geología subyacente y las muestras de sedimento, así como también fotografías de fondo o video, deberán ser tomadas en el fondo marino con el fin de validar la acústica. En cuanto a la batimetría mediante láser, esta consiste en un sonar que funciona con láser y mide profundidades desde 2 a 30 metros de profundidad, teniendo como ventaja este método que el error es aproximadamente de 1 metro. Además que en la noche el alcance aumenta a una profundidad de 60 metros. Ellos utilizan equipos GPS doble frecuencia, ecosonda, software hidrográfico y tecnología LIDAR que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objetivo o superficie, empleando por supuesto un haz láser pulsado desde un avión para una toma de datos fácil de manera efectiva y precisa. En cuanto a la batimetría mediante teledetección, que la obviamos en este punto en cuanto a una imagen ilustrativa referente, la batimetría mediante teledetección puede definirse como la ciencia y el arte de obtener información de un objeto analizando mediante algún dispositivo que no está en contacto físico con dicho objeto. Esto es posible mediante la relación sesgo-cobertura. Y finalmente, en cuanto a levantamientos topográficos en el mar, es necesario indicar que para llevar a cabo un levantamiento batimétrico en mar se debe tomar en cuenta los niveles de marea, por supuesto, en intervalos de tiempo lo suficientemente cortos como para poder ajustar la información batimétrica recolectada a un nivel de referencia, sea MNBSO o MSNMM, los cuales serán unos términos que se les pedirá investigar durante el desarrollo del curso. Es importante agregar que los niveles de marea se pueden obtener de una estación mareográfica o de una lectura de reglas mareográficas.